A ver, vamos a hablar de una enfermedad poco conocida, pero que a nosotros nos interesa que la gente la conozca, que es la enfermedad de Fabry. En el mes de abril se habla mucho, la conmemoración es charlar sobre esa enfermedad, y los especialistas advirtieron sobre el retraso diagnóstico de una patología genética poco frecuente que puede manifestarse desde la infancia con síntomas inespecíficos. Bueno, vamos a hablar de esta enfermedad con la doctora Cintia Marchesoni, que es médica especialista en neurología y neurofisiología, staff del Servicio de Neurología del Hospital Británico de Buenos Aires. Doctora Marchesoni, ¿nos está escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas Muy gracias bien. por la invitación. Por favor, acá la Hola. doctora Carmen Muy, Vázquez y el doctor Guste estamos saludando, tenemos el gusto de charlar con vos para que nos cuentes en principio, ¿de qué trata? de Sí, qué se trata la enfermedad de de Fabry. Fabry. Bueno, sí, como bien dijeron, es una enfermedad que es poco frecuente, es una enfermedad genética, donde tiene una particularidad donde los papás pueden heredar solamente a sus hijas y las Ajá, mujeres heredan el 50% de chance a mujeres o a hombres, ¿no? Esto es una transmisión que se llama ligada al X y tiene esta particularidad, así que sí es una condición genética genética. donde existe un déficit de una proteína que va a degradar ciertos lípidos, lo que va a provocar que estos lípidos se acumulen porque no pueden ser degradados, se depositan en distintos órganos y ahí comienzan a tener los diferentes síntomas los pacientes. Ajá. ¿Esto puede empezar en la niñez, Cintia, Sí, o aparece más adelante? bueno, hay dos tipos de presentación. Por lejos, la más común es la forma clásica que es en la niñez. En general, en la primera o segunda década de la vida ya los pacientes comienzan con Con síntomas síntomas. Ajá. y los síntomas, el síntoma cardinal que tienen en esta etapa de la vida es el dolor. Tienen dolor porque tiene Dolor. afectada sí, un dolor en las extremidades, en palmas y plantas, un dolor que le quema, que le arde, en general a estos niños que los llevan a consultar y bueno, no es tan común llegar al diagnóstico en esta etapa de la vida. Bien, entonces quiere decir que puede Y aparecer desde muy chiquito, digamos. Esto es sí, sí, así. empiezan de muy chiquitos y en un promedio, sí, antes de los 10 años inclusive también, Ajá. gente bien chiquitita puede tenerlo. Y en la primera y segunda década tienen esta particularidad de tener mucho dolor y también dolor asociado abdominal, con cólicos abdominales o náuseas, vómitos, constipación. Tienen también la particularidad de que no transpiran o transpiran muy poquitito. Ajá, qué interesante eso. Y a medida que va pasando la vida, empiezan a aparecer otros órganos afectados, donde comienza a haber alguna falla en la parte renal, en la parte cardíaca, y también pueden aparecer algún problema neurológico como un accidente cerebrovascular, ¿no? Ah, Wow. bueno, Así que Bastante grave, sí. esto se va complicando a lo largo de la vida así es. y hay, como decía antes, si bien esta es la forma más clásica de presentación, hay un grupo de personas que recién en la adultez tardía comienza con los síntomas, pero no con dolor, sino ya directamente con la afectación de un órgano en particular, generalmente el corazón. Ah, correcto, correcto. A ver, son datos interesantes. ¿Es poco frecuente la enfermedad, doctora? Sí, realmente es poco frecuente, hay diferentes estimaciones, pero se calcula que es uno en 12.000 o a 117.000 nacidos vivos. Bien. Así que no es una patología frecuente. Lo que pasa que también tengamos en cuenta que al ser una enfermedad de tipo genética y con ese tipo de transmisión, una vez que encontramos a un paciente índice, encontramos a todo su grupo familiar, ¿no? Claro, Entonces como exacto. que esto se abre, el árbol genealógico y con esta patología se abre bastante. A ver, y cómo, a ver, es difícil esto, pero ¿cómo llegamos a un diagnóstico de Fabry? Se tarda, ¿no? Sí. Se tarda, lamentablemente, y a pesar de que desde ya algunas décadas se viene entrenando a los médicos, no solamente en Argentina, sino también a nivel de Mundial. mundial, hay un retraso en el diagnóstico. Bueno, en Argentina nosotros publicamos un trabajo en el 2010 que teníamos una demora de 10 años en los hombres y de casi Uh, 25 en las mujeres. Uf, un 10 montón, claro. Eh, años, por Claro. sí, favor.
Y bueno, y en el mundo están más o menos por 17 años, ¿no? Tampoco es menor. Lo que pasa que hacia la infancia, si bien hablé de todos estos síntomas, en algunos pasa un poco más solapado. Ajá. Son los más difíciles de detectar, ¿no? Lo que pasa que el alerta tiene que ver con la conjunción de síntomas y aquel niño que se requeja de dolor en las piernas o en los brazos, que consideran que es medio haragán en realidad porque no quiere hacer actividad física y es porque le duele, porque este dolor también tiene la característica que se desencadena, si bien puede ser espontáneo, se desencadena ante el ejercicio, ante la fiebre, o los cambios de temperatura, sobre todo de calor. En el verano lo pasan muy mal estos pacientes. Claro. Entonces, bueno, muchas veces son considerados hasta inclusive de tipo psicológico los dolores que tienen, pero cuando un chico se queja reiteradamente y dolores también en la panza, el dolor en la panza es muy común en los chicos, pero cuando es reiteradamente, en forma recurrente, y consultan, y uno, bueno, ahí tiene que haber ya el alerta, el entrenamiento del pediatra en preguntar si alguien más en la familia sufrió de esto, claro. si alguien también tuvo problemas renales de grande o problemas cardíacos, como para elevar el nivel de alerta y a partir de ahí sospecharla y pedir un estudio genético. Es decir, que el diagnóstico final se hace con un estudio genético, entonces... Sí. Bueno, el estudio final, en realidad sí, porque así sabemos bien el nombre y apellido de la variante patogénica o mutación que es. Sin embargo, el diagnóstico en primera instancia, cuando uno sospecha en un varón, lo que hace es medir esta proteína en la sangre que falta. Entonces, si está muy baja, ahí ya tenemos una altísima sospecha y sí corroboramos mediante genética para saber el nombre y apellido de dónde está la mutación específicamente. Sin embargo, en las mujeres, como esta proteína en la sangre puede estar normal o cuasi normal, en las mujeres sí es necesario sí o sí directamente ir al estudio genético. Sí. Así que, y tenemos digamos la suerte de contar con la accesibilidad de que el estudio es gratuito en Argentina. Muy bueno, sí. Mediante un laboratorio de La Plata, que uno puede enviar la sangre directamente de las mujeres, o también hay un método que se hace en los hombres para medir esta proteína en la sangre, que es muy fácil porque se saca gotitas de sangre y se coloca como un papel secante. Sí. Eso se airea y se manda en un sobre directamente al laboratorio. Bien. Así que... Bueno, por ese lado estamos bien. Estamos bien. Sí. Ahora, la pregunta, hicimos el diagnóstico. ¿Qué podemos hacer? ¿Tenemos algún recurso terapéutico para la enfermedad? Bueno, es una buena pregunta porque hasta no hace mucho no teníamos nada. Pero ya a partir del 2001 comenzó a haber un tratamiento que es el reemplazo enzimático. Esta enzima, esta proteína que les falta a los pacientes, se les puede dar. Hay dos versiones, digamos, de estas enzimas de diferentes laboratorios que están disponibles, aprobadas desde el año 2001. Y también hay otra más nueva que salió un poquito más recientemente. La forma de administración es por vía endovenosa, se tiene que dar cada 2 semanas. Y después hay otra medicación más que no las puede recibir cualquier paciente con Fabry, sino tienen que ver unas mutaciones muy específicas para poder recibirla, que es un tratamiento por vía oral. Pero no todos los problemas de Fabry. Pero bueno, estos medicamentos, si bien no son curativos, porque no pueden erradicar esta enfermedad del cuerpo del paciente, sí modifican la enfermedad, donde retrasan y enlentecen la progresión de la misma. Bien. Así que es un recurso que no teníamos antes y bueno, después de casi 20 años de experiencia con esta molécula, uno puede decir que los pacientes mejoran su calidad de vida y también al tener menor grado de discapacidad, también obviamente esto mejora no solamente su salud, sino su vida diaria, ¿no? Hay que decir que, bueno, ha sido un avance entonces, por suerte, Sí. y como siempre pasa en medicina, uno... Para hacer el diagnóstico, yo lo dije muchas veces, tenés que pensar que esa enfermedad existe. Porque y empezamos, porque yo te había preguntado al principio si aparecen los chicos, así que el primero que tiene contacto con este chico es el pediatra, ¿no? Es el primero que tendrá que pensar. De hecho, también nosotros publicamos un trabajo sobre errores diagnósticos y otro de las especialistas que están involucrados en el error diagnóstico son los reumatólogos, porque... una de las causas principales de confusión con el dolor que tienen de quemazón, como yo antes también comenté, que se encadenaba por fiebre, muchos de ellos fueron tratados con
penicilina por fiebre reumática durante mucho tiempo. Bien. Entonces, bueno, hay diferentes especialidades involucradas que uno tiene que instruir esta alerta. Vuelvo a insistir, la verdad que cuando uno tiene un dolor, sea abdominal o en las plantas de los pies, lo primero que piensa no es Fabry, obviamente, porque no es una enfermedad común o frecuente. Pero bueno, la conjunción de síntomas hacen el diagnóstico y creo que el entrenamiento hace que uno, como decía recién usted, el hecho de pensarlo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es pensarlo, porque también sabemos que cuanto antes comencemos en la etapa más temprana de la vida con la medicación es mejor, para evitar justamente el acúmulo posterior de este tipo de sustancias y provocar un daño. Doctora Cintia Marchesone, te agradezco mucho tu tiempo, ha sido muy clara. Y bueno, lo importante es que la gente se entere, porque nuestra idea en este programa es que es un programa que no está dirigido a médicos, ¿no? Y que se pueda diagnosticar antes, claro. Claro, sí, ¿no? Claro, tal cual. Claro. Sí, inclusive tenemos casos anecdóticos donde, por ejemplo, el paciente mismo se hace el diagnóstico participando en foros, ¿no? Cuando esto comienza a divulgarse. Es cierto. Así que bueno, son diferentes herramientas que uno tiene, inclusive hoy en día con las redes sociales, como para poder llegar a pensar, a sospechar como un diagnóstico diferencial. Claro que sí. Muchísimas gracias, Cintia. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bueno.